Ezequiel Rossini nació en la ciudad de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires, en 1980. Músico, compositor y ministro de adoración. Desde hace más de 10 años desarrolla un ministerio que busca fortalecer la vida de intimidad y comunión con Dios en medio de la iglesia. Actualmente vive en la ciudad de La Plata, junto a su esposa Lorena y su hijo Isidro, donde sirven a Dios como familia y se desempeña como psicólogo. Con nosotros, Ezequiel Rossini. Bueno, ¿cómo están? Es un honor para mí poder estar junto a ustedes. Hace aproximadamente 3 años, creo que fue el primer congreso. Y en esa oportunidad también tuve el honor de estar compartiendo una plenaria, una palabra en este mismo lugar. Amo al Buen Samaritano. Es un lugar que cada tanto visito y sinceramente me siento en casa. Pero además de amar al Buen Samaritano, amo a la Iglesia de Cristo. En estos tiempos donde muchos han hecho un negocio de hablar mal de la iglesia, ¿no? Parece que los mensajes consisten en hablar mal de la iglesia, las fallas de la iglesia, los errores de la iglesia. Debemos aprender a amar la iglesia, porque amar la iglesia es amar lo que Él ama. Si alguien habla mal de mi esposa y yo lo escucho, les puedo asegurar que eso no me va a poner bien. Van a ver mi peor versión. ¿Cómo te sentirías vos si hablan de la mujer que amás? Pero nosotros muchas veces sin ningún temor hablamos de la novia de Jesús como si nada. Debemos aprender a amar la iglesia. ¿Cuántos aman la iglesia? Bendecimos tu iglesia, Señor. ¿A dónde estás? Cerrás tus ojos. Cerrá tus ojos. Más, Espíritu, más. Más, Espíritu, más. Paz de Dios, paz de Dios, paz de Dios. Ahora. Tu Espíritu ministrando nuestro espíritu, nuestros pensamientos. Más. Tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, hoy se vuelca sobre nosotros. Y una vez más soplás en nuestro interior espíritu de vida. Más. Ven sobre los cuerpos cansados, sobre el espíritu abatido. Ven, Señor, a manifestar tu gloria y tu poder sobre toda enfermedad. Más. Declaramos en esta hora el gobierno de Jesús y de nadie más. ¿Dónde estás? Comienza a clamar. Más, Espíritu, más. Te anhelamos, te deseamos. Que las palabras que hoy salgan de mi boca, Señor, sean las palabras que provienen del trono. Porque todo lo que proviene de tu trono produce efectos en la tierra. Que las palabras que hoy salgan de mi boca, Señor, sean espíritu y sean vida. Que vengan a crear la realidad que vos deseas crear en medio nuestro hoy. Declaramos que tu palabra es verdad y nunca vuelve vacía. Tu palabra vendrá a vivificar lo que debe ser vivificado, a crear aquello que debe ser creado en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos que esta tarde es una tarde de activación espiritual, que los hijos que duermen serán despertados, que aquellos que tienen el fuego apocado, ese fuego será activado una vez más y avivado. En el nombre de Jesús
declaramos que esta no es cualquier hora en la historia, es la hora de los hijos. Es la hora de los hijos. Es la hora de los hijos. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, uno de tus nombres es Espíritu de revelación. Y lo último que te quiero pedir es que vengas a remover los velos para que podamos ver con claridad e ir más allá de donde hemos ido hasta hoy. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Wow. Wow. La palabra en Romanos 8, 14 al 19 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Estos tiempos que nos tocan vivir como iglesia son tiempos maravillosos. Pasan los días, los años y me convenzo cada vez más y me entusiasma cada vez más la idea de pensar que estamos transcurriendo, viviendo y caminando en un presente con el que generaciones anteriores a las nuestras solamente han soñado. Estamos caminando sobre las oraciones y palabras declaradas de generaciones que nos precedieron. Este tiempo no es cualquier tiempo. En lo personal, creo que nos estamos encaminando hacia una hora maravillosa y gloriosa anunciada en las Escrituras, que es la hora de la manifestación de los hijos de Dios. Es fundamental entender esto, que es necesario que los hijos de Dios nos manifestemos, como ocurrió con Jesús. ¿Se acuerdan el pasaje de las bodas de Canaán? De golpe está Jesús en una boda, todos están celebrando, están disfrutando. ¿Y qué ocurre? El vino comienza a escasear. Y María dice, hablen con Jesús, que Él convierta el agua en vino. Y Jesús dice algo muy particular. Él dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Hasta ese momento Jesús había mantenido un perfil bajo. El depósito de gloria en Él no se había comenzado a manifestar. Pero algo ocurre ahí, en Jesús. Es como si algo se activa, ¿no? Él entiende que es a partir de ahí. Entonces dice la Escritura, este principio de señales hizo Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y comenzó a manifestar su gloria. De la misma manera en que Jesús fue activado, los hijos y las hijas de Dios debemos ser activados. ¿Por qué es tan importante que los hijos e hijas de Dios nos manifestemos? Porque cuando nos manifestemos, lo que pondremos de manifiesto es la vida del reino. Y la vida del reino no es ni más ni menos que la vida que emana de ese rey. Y Cristo fue la expresión exacta de esa vida, poniéndose de manifiesto en medio de los hombres. Ahora que tanto se habla del reino de Dios, y creo que tiene que ser así. Si querés ver cómo ese reino debe ser puesto de manifiesto, cómo el reino se debe desatar, tenemos que ver a la persona de Jesús, que es nuestro modelo perfecto. Es el diseño perfecto de Dios para nosotros. Él es la medida, la forma que nuestra vida debe tomar. Así que nos movemos hacia una hora profética, la hora de la manifestación de los hijos de Dios. Pero hoy quiero que podamos meditar en algunas cosas que se oponen para que eso justamente suceda y ocurra. Quiero hablarte de 3 cosas que operan en contra de la manifestación
de los hijos de Dios. ¿Están listos? ¿Están listos? Lo primero que dice la Escritura en el pasaje que leímos es que será una manifestación de hijos. Esto que parece una obviedad no es una obviedad, porque la palabra me está hablando de identidad. Decí conmigo, identidad. Si no tenemos revelación de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, no podremos ser nunca la generación que dé cumplimiento a esta palabra. Según lo que leímos recién, el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios es algo glorioso, transformador, profundo. Pero conocer esta verdad, llegar a esta verdad, no depende de nosotros. Es una obra del Espíritu en nuestro interior. Por eso, uno de los nombres del Espíritu es Espíritu de adopción. Porque el Espíritu de Dios viene a sanar nuestra identidad en lo profundo. Nos viene a ligar al Padre. Nos viene a recordar que podemos clamar Abba, Papá. Mañana a la mañana les voy a hablar de esto. Esta revelación es una obra del Espíritu. Dios, el Padre, nos llama a caminar en revelaciones que generaciones anteriores no caminaron ni alcanzaron. La hora hacia la que nos dirigimos es la hora de la manifestación de los hijos de Dios, pero no lograremos ver eso si carecemos de una revelación de nuestra identidad. Es por eso que necesitamos sanar nuestra identidad. Y quien viene a realizar esa obra es el Espíritu. Pero escuchá lo que dice la palabra en el Salmo 139, del 13 al 18. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosamente y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Mira qué bello esto. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Saben que, para los que no lo saben, se los comento. Soy psicólogo, entonces cuando estudiaba en la facultad, nos enseñaban a aquellos que deseábamos comenzar a trabajar con niños, algo que teníamos que hacer, como todo terapeuta hace, tiene que hacer unas entrevistas preliminares con padres, es decir, antes de comenzar a atender al niño, uno tiene que tener entrevistas con los progenitores, con los papás de ese niño. Por eso es común que cuando vos consultás por un hijo o te enteraste que alguien consultó por un hijo, las preguntas de esa primera entrevista van a rondar en torno a cómo fue el momento donde se enteraron de la maternidad, de que estaban embarazados, cómo fue la conexión entre ese bebé y el pecho materno, cuál fue la reacción de los papás frente a la noticia, si experimentaron placer, disfrute, cómo fue el tiempo posterior al nacimiento de ese niño en cuanto a su mamá, si estuvo bien, no estuvo bien. ¿Por qué? Eso se hace porque lo que todo psicoterapeuta va a rastrear es la historia desiderativa de esos papás por ese niño, es decir, la historia del deseo de esos papás por ese niño. ¿Cuán deseado ha sido? Es decir, en la facultad a mí me enseñaron algo importante, que era la prevalencia, el poder que tiene el deseo del hombre por el hombre, de cómo nuestra vida es marcada por el deseo de otros desde el inicio. Pero en la intimidad con Dios, lo que yo aprendí fue lo siguiente, que antes de que mis padres me desearan, Dios ya me había deseado. Desde la eternidad había hablado de mí y de vos. Cuando tus padres ni siquiera sabían que vos estabas ahí siendo formado, Él sí ya lo sabía.
Ya había soñado con vos, había escrito en su libro tus días, se entusiasmó con tu vida, escuchó el primer latido de tu corazón y saltó de felicidad. Ese es el Dios que tenemos. Hoy te hablaba del espíritu de adopción. ¿Por qué es tan importante esta obra de sanidad del espíritu de adopción? Es fundamental, porque el espíritu de adopción viene a romper con el espíritu de orfandad. ¿Y cómo ingresa el espíritu de orfandad en nuestra vida? Por medio de experiencias de rechazo, de abandono. Pero la buena noticia para nosotros es que el espíritu tiene poder para deshacer la maldición del espíritu de orfandad y establecer en nuestro espíritu, escucha esto, el poder de la complacencia. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa complacencia? Significa que cuando el Padre te ve con placer. Muchos hijos e hijas de Dios andan por ahí creyendo que cada vez que el Padre los ve, dice, oh Dios, otra vez, no. Como que andan produciendo disgusto en el Padre. Los hijos no producimos disgusto en nuestro Padre. Cuando Él nos ve, su corazón explota en disfrute, celebración y placer. El enemigo nos ha hecho creer cualquier cosa del Padre que tenemos. Miren, Jesús, te decía que el espíritu de orfandad ingresa por situaciones de rechazo, de abandono. Dice la Escritura que Jesús a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Jesús se movió en ámbitos donde operaba el espíritu de rechazo. Pero el espíritu que estaba en él era más poderoso que ese espíritu. Y ese espíritu que operaba en Jesús y lo mantenía a resguardo es el mismo espíritu que está en vos y que está en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? El espíritu de orfandad es algo que preocupaba a Jesús. Por eso, al marcharse, les dijo a sus discípulos y amigos lo siguiente: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús, al igual que el Padre, no se movía en el espíritu de rechazo, sino que se movía en el espíritu de adopción. Y ese es el espíritu en el que la iglesia se debe mover, el espíritu de adopción. Sin querer, a veces, hemos recorrido el camino del juicio y nos hemos movido más en un espíritu de rechazo que en un espíritu de gracia y de misericordia. Créeme lo que te digo y recordá la historia y pensá en Jesús. La gracia pudo donde la ley no pudo. Jesús sabía todo lo que la orfandad produce. Él sabía que el que sufre la orfandad vive con temor, con necesidad de aprobación, con dificultades de autoestima, y sabía también cómo la orfandad ata al hombre. Ahora, escucha esto porque es muy importante. Solo aquellos que tienen revelación de su identidad como hijos de Dios pueden disfrutar de todo lo que el Padre nos ha concedido y preparado. Estaba en un congreso, habíamos terminado de predicar, éramos justo 3 pastores jóvenes, Mariano Senegal, Sebastián Golucio, algunos tal vez los conocen. Habíamos terminado de hablar y sube un pastor que es como un padre espiritual para mí, para los pastores de Vida Sobrenatural y para mucha gente, que es el pastor Carlos Raida. Él tiene un fuerte ministerio profético también. Pero por sobre todo es un pastor, ¿no? Un pastor que es profeta. Y sube para ministrar nuestras vidas. Y cuando le toca orar por mí, él me dice algo que a mí me llamó la atención. Porque yo he aprendido a no tener en poco las profecías.
Las escucho, las mastico y medito. Lo que no va lo desecho y lo que es lo recibo y lo oro. Eso es muy importante. Miren, hacemos un paréntesis. Tomame este consejo para el desarrollo de tu vida espiritual y tu vida acá, en la tierra. Dice la Escritura, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces llevarán mucho. A lo largo de los años me he cansado de ver gente maravillosa que ha permanecido en el Señor. Son fieles a Él, permanecen, pero no se desarrollan. Uno parece que los ve siempre en el mismo lugar. ¿O no? ¿No han visto eso? Son fieles y uno dice, pero ¿cómo puede ser si es fiel al Señor? Él permanece. Es que permanecen en Él, pero la palabra de Él no permanece en ellos. Esto es para una prédica aparte. Debemos aprender a permanecer en las palabras recibidas. Orar la palabra, declarar la palabra. La palabra se debe hacer carne una vez más, como ocurrió con Cristo, debe pasar en nosotros. Por ejemplo, en mi familia se hizo carne la palabra, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Mi padre se convirtió y a partir de ahí inició un proceso y esa palabra se cumplió. La palabra se hizo carne. ¿Cuántos quieren que la palabra se haga carne una vez más en sus vidas? Permanecer en la palabra. Cierro el paréntesis. Cuando el pastor Carlos viene a orar por mí, me dice, Ezequiel, eres heredero y ahora poseedor de lo nuevo de Dios para tu vida. ¡Bah! Y me quedé, poseedor. Hasta heredero íbamos, pero poseedor. Y me quedé masticando y meditando en esta palabra, poseedor. Hasta que se me hizo la luz. Entendí qué es lo que el Señor me quería decir. Hermanos, una cosa es tener una herencia y otra muy distinta es echar mano y poseer esa herencia. Aquellos que funcionamos con una mentalidad de hijos sabemos que somos poseedores, que lo que hemos heredado no es para más adelante, sino es que para hoy. Y escucha esto, lo declaro y profetizo sobre tu vida. Las palabras ya están dadas. Hay palabras y promesas de Dios sobre tu vida. Ahora te toca poseerlas. Cree la palabra, declará la palabra, viví la palabra, que nada te detenga. Sos un hijo de Dios, sos un heredero y ahora poseedor de lo nuevo de Dios para vos. ¿Cuántos dicen amén? Mi hijo Isidro, y cerramos este primer punto, mi hijo Isidro tiene casi 3 años y está en una etapa muy particular. Él está en la etapa donde todo es de él. No sé si los han visto. Entonces vos le decís, dame eso, no es mío. Es mío. Va a una juguetería, es mío. Es mío. Lo que ve en el otro dice, es mío. Necesitamos volver a ser hijos. El principio en la casa del Padre es, todo lo que tengo es tuyo. ¿No entendieron, no? Si hubiesen entendido, todo lo que tengo es tuyo. En segundo lugar, otra de las cosas que operan en contra de la manifestación de los hijos de Dios. La primera es una falta de la revelación de nuestra identidad. Debemos sanar nuestra identidad, entender quiénes somos, y esa es una obra que el Espíritu debe realizar. En segundo lugar, lo otro que opera en contra de la manifestación de los hijos de Dios es un concepto errado acerca de la humildad. Hay 2 formas de encarar el tema de la humildad en las Escrituras. Podríamos tomar el camino de hablar de humildad ligado a identidad, pero no ese es el camino que quiero recorrer. Y digo ligado a identidad porque tiene que ver con tener una clara conciencia de quién soy yo. Un concepto claro, ni superior ni inferior. Tengo que tener una clara conciencia de quién soy yo.
Y esa clara conciencia de quién soy es el fruto de una relación con Él. Cuando soy consciente de quién es Él, entonces soy claramente consciente de quién soy yo. Ustedes cuando ven la vida de Jesús, ¿a Jesús cómo lo ven? ¿Como un hombre inseguro que no sabe quién es? Jesús era el hombre más humilde y tenía una clara conciencia de quién era Él. Podríamos recorrer ese camino, pero entiendo que debo recorrer otro camino, que es hablar de la humildad asociada a la humillación. Hay 3 formas de entender la humildad. 2 son una manera correcta de entenderla y la tercera es una manera que el enemigo ha utilizado para destruirnos. La primera se encuentra en 1 Pedro 5, del 5 al 7. Dice, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. El concepto de humildad etimológicamente hace referencia a algo que es bajo o de la tierra, del humus, del lodo. Esa es la idea. La humildad es humillación, pero no cualquier tipo de humillación, sino que es una humillación voluntaria. Decí conmigo, humillación voluntaria. La persona humilde no tiene problemas con ir a la presencia del Padre y reconocer cuál es su lugar, reconocer su condición. Yo soy barro, de ahí provengo también. Tengo errores, tengo dificultades, esto es lo que soy. La persona que practica la humildad no tiene dificultad en reconocer sus debilidades y defectos. De hecho, sabe que los tiene y reconoce su condición. En palabras del apóstol Pablo, déjame que te diga lo siguiente, sabe que somos barros que portan un tesoro celestial. Reconocer nuestras limitaciones y fallas es una oportunidad para experimentar el poder de Dios que se pone de manifiesto en nuestras debilidades. Y quiero aclararte, practicar la humillación voluntaria, saber cuál es nuestra condición, reconocernos tal y como somos, no quiere decir que nos vamos a transformar en gente masoquista, que se alimenta de sus errores, que una y otra vez conduce sus pensamientos, su atención a todo lo que es imperfecto en ellos. No se trata de traer a memoria nuestra oscuridad y nutrirnos de eso. Se trata de exaltar su perfección, no nuestra imperfección. Un día estaba orando y yo le decía, Señor, no hay nada extraordinario en mí. El extra de extraordinario sos vos. Vos sos el extra. Lo que hace de mí alguien que es ordinario lo transforma en extraordinario, ¿no? Y ahí el Señor me respondió con toda claridad, mira, hijo, claramente vos no sos extraordinario. Pero déjame que te diga algo, vos sos extraordinario para mí. Debemos aprender a humillarnos para que Dios sea exaltado en nosotros y a través de nosotros. Eso es humillación voluntaria, un concepto de humildad correcto. En segundo lugar, en las Escrituras aparece algo que es la humillación que Dios produce. Hay momentos en los que Dios nos viene a humillar. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, es así. Mira cómo dice Deuteronomio 8, dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y escuchá cómo humilló el Señor a Israel. Tu ropa no se gastó sobre ti ni se hinchó tu pie durante esos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un padre disciplina a un hijo. El deseo de Dios, hermanos, al humillarnos, no es destruirnos, sino liberarnos.
De la misma manera en que debía trabajar en Israel y liberarlo de los ídolos que cargaba desde Egipto en su interior, Él necesita a veces humillarnos para exponer la oscuridad que hay en nosotros, las cosas que nos esclavizan, que nos atan, que nos impiden ser todo aquello que el Padre soñó. Lejos de venir a anularnos, cuando el Padre viene a humillarnos, lo que viene a hacer es conducirnos hacia el original, el diseño original. ¿Qué es lo que Satanás ha querido borrar y distorsionar? Él nos humilla para tratar nuestro carácter y hacer de nosotros hombres y mujeres mejores. Vos y yo somos llamados por Él para ser los hombres y las mujeres de su proceso. Hombres y mujeres procesados por Él, libres y llenos de su presencia. Hay cosas que portamos en nuestro interior que deben morir y deben ser desechadas para que el propósito de Dios en nosotros se cumpla, y por ese motivo el Señor diseñó esta estrategia. Pero el Señor no humilla de cualquier manera. Hace aproximadamente 2 años viajó al sur de vacaciones. En mi estadía en el sur me pongo en contacto con un joven que está allá, está viviendo un proceso difícil. Siento que una tarde es particular, es el momento, la hora que Dios diseñó para encontrarnos y tener una charla juntos. Nos pusimos a charlar y él estaba teniendo dificultades en su trabajo. Hacía 1 año. Él era profesional, se había ido allá con promesas. 1 año que trabajaba y no cobraba. Trabajaba fielmente, de manera honrosa, y aún hacía de más y no cobraba. Lo que él estaba viviendo era una injusticia. Su esposa, que trabajaba en un comercio, era la que pagaba las cuentas. Y para él era una situación de una humillación terrible, una vergüenza sentía. Y lo peor de todo, él hacía todo lo que era correcto, pero no recibía lo justo. Cuando nos juntamos y él me comienza a contar la situación, yo recibo esta palabra y le digo, mirá, lo que vino a tu vida, esto que estás viviendo, es un proceso de Dios. Dios te está procesando. Esto no es obra del enemigo. Así que no es una injusticia. Dios te está procesando, te quiere hacer libre. Vos colocaste en el lugar de Dios cosas que no eran Dios. Porque a veces es verdad, creemos que el faraón es quien nos va a proveer. Quien va a proveer es Él. La cuestión que cuando no tenían un solo peso, la esposa le dice, escuché esta historia porque es buenísima. Salieron unos pasajes a Europa baratos. ¿Querés que los compre? Y él le dice, ¿cómo Europa? Yo no tengo para vivir. Le digo, ¿a Europa? Entonces le dice, sí, vamos a ir. ¿Vos no confías en Dios? Le dice la esposa, ¿no? Bueno, dice, ¿querés ir a Europa? Si pagás vos, digamos, ¿no? Compran los pasajes, van a Europa y llevaban la plata contadita, imagínate. Sinceramente, no les sobraba nada. Y me empieza a contar de su viaje. Y me dice, Ezequiel, no sé qué es lo que pasó, pero cuando estábamos allá, aparecía la plata, siempre alcanzaba. Nos sobraba la plata que habíamos establecido como presupuesto diario. Siempre nos alcanzaba, nos sobraba y comprábamos cosas y salíamos a comer. Y no sé qué pasaba. Y de golpe dijo una frase que a mí me llegó. Él me dijo, el Señor me humilló dándome. ¿La cachan? Él no deja de ser padre y no deja de ser bueno. La humillación que proviene de Dios es una humillación en amor. Él me humilla a mí cada vez que me ama y me dice que me quiere tal y como soy. Cuando me confía una tarea, me da una asignación, yo no lo puedo creer. Yo no me confiaría nada a mí. Pero Él me humilla amándome, volviendo a creer en mí, diciéndome otra vez. Ese es el Padre que tenemos. Si ese aplauso es para Él, que sea fuerte, fuerte. Ese es el Padre que tenemos. Y lo tercero, y es acá donde me enojo. Porque quiero desmantelar algo que Satanás nos ha metido, se ha infiltrado, ha generado tanta destrucción. Quiero hablarte de algo que tiene apariencia de humildad, pero no tiene nada que ver con eso. La falsa humildad.
La falsa humildad. Lamentablemente, hemos confundido la humillación que proviene de Dios con la que proviene del enemigo. Satanás también busca humillar a los hijos y las hijas de Dios. Pero su objetivo no tiene que ver con sacar nuestra mejor versión. Tiene que ver con anular nuestra identidad, eclipsar nuestra identidad, impedirnos ser, llenarnos de duda, de miedo, de temores. Siempre nos falta algo, nunca es suficiente. No te la creas, cuidado con eso. En mi recorrido cristiano he tenido múltiples conversaciones con gente maravillosa. ¿O no? Cualquiera que es pastor esto lo sabe. Gente que porta ministerios, sueños de Dios, llamados, tiene tanto de Dios. Pero parece que no sé qué están esperando. Hay un miedo a la vanagloria, al orgullo. No, a ver si de golpe hago tal cosa. Miedo a sobresalir. Déjame decirte algo, si la gracia y el poder de Dios se manifiestan a nuestro favor, es inevitable que no sobresalgamos en la multitud. El Padre no tiene problema con que los hijos sobresalgamos, sino que sabe que es la consecuencia lógica de su presencia en nosotros. Pero el temor al orgullo ha sido una de las trampas que el enemigo ha utilizado para que los hijos no nos manifestemos. Como consecuencia, y escuchen esto, ahora a la hora de enfrentarnos al temor al orgullo y la vanidad, hemos desarrollado estilos de vida en lo que la humillación que no proviene de Dios incluso ha sido predicada desde los púlpitos y presentada como el antídoto para paliar con esas cuestiones. Como consecuencia, hay multitud de hijos e hijas de Dios a lo largo y ancho de la tierra, cargados de recursos del cielo que no se atreven a avanzar y manifestarse por estar atados a una falsa humildad. Hoy lo quiero exponer, quiero denunciar esta obra del enemigo. Era chico yo, y yo ya cantaba, y tenía el don de cantar, yo cantaba bien, pero no es que era ni soberbio ni nada. Y no faltaba quien me decía, mirá, ojo, pibe, no te la creas, ojo con el orgullo, ojo. Creían que me cuidaban, pero lo único que hacían era transmitirme un miedo. Debemos lograr desarrollar una cultura donde alentemos lo que es de Dios en el otro para que crezca. Y si se equivoca, lo corregimos. ¿Cuál es el problema? Pero no fue la manera de Jesús. Ustedes vieron a Jesús decirle a uno de sus discípulos en algún momento, no te la creas, ¿qué hace? Ojo, ojo. Jesús quería activar la vida del Espíritu en ellos. Y estaba dispuesto a asumir el riesgo de esa activación. Debemos perder el miedo. Y en tercer lugar, y aquí viene el tercer punto que está enlazado con este, cosas que operan en contra de la manifestación de los hijos de Dios. La falsa humildad es la segunda. Lo tercero que necesitamos lograr desarrollar, hermanos, amada iglesia de Jesús, es una cultura de honra. Sin una cultura de honra, esta hora no llegará. ¿Querés saber cómo es una cultura de honra? Porque en definitiva la cultura del reino es una cultura de honra. De honrar a los demás. De honrar la gracia de Dios que está en el otro. De saber reconocer. ¿Querés saber cómo es? Mirá el ambiente que Jesús creó en medio de sus discípulos. Ahí vas a tener todos los principios que funcionan en una cultura y en un ambiente de honra. Escuchá, la falsa humildad se opone a una cultura de honra. Una cultura de honra. Quiero leer esto porque no quiero dejar de decirte todo esto. No me quiero perder nada. Quiero que lo lleves en el corazón. Una cultura de honra favorece el desarrollo de las personas y el despliegue de lo divino que hay en ellos. Y esto es así porque no tenemos inconvenientes para reconocer en quienes nos rodean los dones y las gracias del cielo que hay en sus vidas y alentar su desarrollo y expansión. De la misma manera que hizo Jesús con sus discípulos. La falsa humildad se opone a una cultura de honra, ya que con la excusa de no motivar o promover el orgullo y la vanidad entre las personas, promueve la falta de reconocimiento y la falta de afirmación entre los hijos y las hijas de Dios.
Entonces, en lugar de afirmar la identidad de quienes nos rodean y tienen algo hermoso de parte de Dios para dar, los llenamos de dudas y les enseñamos a tenerle miedo a la gracia de Dios que ha sido depositada sobre sus hombros. Es como si le dijésemos, eso que vos tenés es un don, qué increíble. Pero ojo, ojo, porque eso de Dios que está en vos te puede destruir, ojo. Todo lo de Dios que hay en mí es mi mejor parte. Todo lo de Dios que hay en vos es tu mejor parte. En segundo lugar, en una cultura de honra, vemos como el Padre ve. ¿Qué cosa? Vemos como el Padre ve. En una cultura de honra somos desafiados a ver a nuestros hermanos como el Padre los ve. La palabra dice en 2 Corintios 5:16. Hay distintas versiones. Justo no tengo el celular, había descargado la imagen. No sé si la tienen ahí. ¿La pusieron? ¿El pasaje? Bueno, ese es el pasaje que dice que somos nuevas criaturas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Está hablando de eso, somos una nueva creación. Y cuando arranca ahí, 2 Corintios 5:16, dice que tenemos que empezar a ver a los demás no según la carne. ¡Wow! Ver a las personas según la carne es lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. Nuestro desafío es desarrollar una óptica espiritual y agraciada de quienes nos rodean. Ver a Cristo en el otro es el desafío. Y escuchá, por favor, para ver todo lo que está mal en el otro, todo lo que no funciona en el otro. Yo no necesito a Cristo, pero sí necesito a Cristo para descubrir el tesoro que está escondido en ellos. Cuando honramos a nuestros hermanos, estamos honrando aquello de Cristo que hay en ellos. Y miren, en una cultura de honra, nos oponemos a la murmuración y a la crítica. Que quede claro, eso no es de Dios, no tiene nada que ver con la cultura del reino de los cielos. Desechamos la crítica que busca hacernos sentir mejor rebajando a otros. En la cultura del reino no rebajamos a nadie, sino que levantamos a las personas y las llevamos a otro nivel. Ese es el modelo de Jesús. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Cada vez que empiezo a predicar esto, les digo la verdad, me dan ganas de llorar, pero de emoción y amor, porque pienso en Jesús. Digo, Jesús, de principio a fin, lo que vengo hablando es todo lo que Él ha hecho conmigo. Es tan bueno Él. ¿Te das cuenta la belleza de Jesús? Cuán importante es Jesús, cuánto te ama Jesús. Nadie será capaz de amarte a la manera de Jesús. Dice la Escritura que cuando Samuel conoce a Saúl, antes de que hablaran, en verdad cuando hablan por primera vez, Saúl viene a Samuel y le dice, mira, estamos buscando unas burras, ¿se acuerdan? Las asnas de mi padre. Le dice, las asnas ya están encontradas, dice el profeta, pero yo te revelaré lo que está en tu corazón. Así dice el pasaje. Esto lo descubrí hace una semana atrás. Lo leí 20 veces, pero esto lo vi ahora. Yo te revelaré lo que está en tu corazón. La voz profética de la iglesia tiene que activarse en esta dirección. Tenemos que volver a ver a la gente desde una perspectiva agraciada y divina. Debemos poder hablarle a la gente desde la perspectiva del Padre. Que puedan ver en nosotros, en la forma de hablar de ellos, la manera en que el Padre los está mirando. Que podamos alumbrar la vida de quienes nos rodean con la mirada del Padre. Y que podamos, ¿saben qué? Exponer lo que hay en su corazón, eso que ellos no saben. Hablarles al original. Como cuando Gedeón, ¿se acuerdan la escena de Gedeón? Nadie hubiese dicho de Gedeón varón esforzado y valiente. Hubiese dicho, ¿qué hace acá?
lleno de miedo, estamos trabajando, ¿cómo venimos? Nadie hubiese dicho lo que el ángel dijo. El ángel dijo, varón esforzado y valiente. ¿A quién le habló? ¿A Gedeón o al diseño original de Gedeón? Debemos hablarle al diseño original de la gente que nos rodea. Ver desde una perspectiva divina, ver cómo Jesús veía. Ya no te llamaré Simón, serás... Amén a eso, ¿eh? El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, en una cultura de honra también hay lugar para la corrección. Porque en el reino de los cielos no somos miopes. Sabemos cuando las cosas están mal, cuando algo no funciona, lo vemos con claridad y hay que poder hablarlo, conversarlo, corregirlo. Claro que sí. Ahora, en los ambientes de honra, vemos las imperfecciones y buscamos corregirlo, pero no corregimos de cualquier manera. Jesús corrigió a los suyos en más de una oportunidad. Llegó a decir de ellos, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Pero escucha bien esto. Jesús nunca descalificó a nadie. En los ambientes de honra corregimos a las personas, pero no descalificamos a las personas. Corregimos amando y buscando que la mejor versión de quienes nos rodean aparezcan. Y lo último, y ya termino, y esto es fundamental. Para los que están anotando, anoten Marcos 6, del 1 al 6. Y anota esto, la unción fluye en contextos de honra, en ambientes de honra. Jesús viene realizando múltiples milagros, desarrollando cosas increíbles. Viene desarrollando y desplegando los misterios del reino en distintos lugares, realizando milagros, sanando enfermos, ¿no? Liberando cautivos. A los lugares donde Él llega, los demonios huyen, no pueden estar. Los discípulos son parte de esa dinámica. Cuando este grupo de gente llega, algo parece que cambian la atmósfera en el ambiente, todo se revoluciona. Lo que está pasando es increíble. La fama de Jesús corre por todos lados, pero un día Jesús llega a un lugar muy particular. Llega al lugar donde lo vieron nacer, lo vieron de chiquito, Él creció ahí, Él llegó a Nazaret. Y cuando Jesús llega a Nazaret, parece que todo eso que viene ocurriendo decrece, disminuye y casi queda nulo. Cuando uno lee el pasaje, dice, ¿qué pasó acá? Y Jesús nos da la respuesta. Él dice, no hay profeta sin honra, sino en su tierra. El problema fue que faltó honra. Dice la Escritura que el que recibe al profeta como profeta del profeta que recibe, recompensa. Cuando honramos la unción del Espíritu que está sobre nuestro hermano, de alguna manera eso nos permite acceder a recibir imparticiones de esa unción. Yo reconozco eso que está en él, entonces puedo recibir eso que está, porque lo reconozco, lo veo. Puedo dejarme ministrar por eso. Dice la palabra que Jesús no pudo realizar así muchos milagros, y eso es porque los ambientes de honra favorecen el fluir del Espíritu y fortalecen la fe. Dice en ese pasaje, y con esto concluyo, que no hay profeta sin honra, sino en su tierra. ¿Tienen el pasaje ahí para ponerlo? ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Qué dice? En su tierra, ¿y qué más? Y entre sus parientes y en su casa. ¿En su qué? La honra debe ser una práctica habitual, no solo en las 4 paredes del templo. Debe ser algo que practiquemos en nuestro hogar. ¿Sabes cuántas imparticiones me he perdido yo
de la unción que está sobre mi esposa por no honrar esa unción? ¿Cuántas ministraciones del Espíritu me he perdido por no haber honrado, por no haber tratado bien? ¿Cuántos momentos anulé, corté? Debemos ser conocidos una vez más por ser un pueblo que practica la honra, que trata con dignidad al otro, que habla bien. Y miren, en medio de una sociedad como la Argentina, que tiene un exceso de crítica, de protesta, si logramos desarrollar una cultura de honra, hablar otro lenguaje, ¡wow! ¡Qué desafío tenemos! ¿O no? Ponete de pie donde estás. Y quiero comenzar este tiempo de ministración con un ejercicio. Si estás justo en este momento junto a tu esposa, tu esposo, un hijo, una hija, un hermano, si estás ahí junto a un familiar, te invito a que se puedan abrazar y no orar así nomás. Yo quiero que puedas soltar sobre él palabras específicas que hablen del diseño, del original que hay en él. Eso que ves en él, esa gracia de Dios, esa unción que está sobre él, esa manera, quiero que lo desates sobre él. Bendecí su vida. Vamos a comenzar a llenar este lugar de eso, de la gracia. Si alguien está solo y conoce a un amigo, un hermano y sabe qué decir, sabe la unción que está sobre él, ha recibido imparticiones de esa unción, acércate a él, bendecí su vida, abrazalo, reconoce lo que está en su vida y es de Dios. Honra esa unción, esa gracia. No es una oración al voleo mirando hacia cualquier lado, no. Hablale, reconoce. Vamos, vamos, vamos. Vos sos el Dios que hace volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Eres el Dios que liga, sana y une las generaciones. Sánanos en esta hora. Sánanos. Sánanos. Honra. Es el lenguaje de los cielos. Profetiza sobre tu hermana, tu hermano, tu esposa, tu esposo, tu amigo. Sobre tus hijos. Profetiza. Declara la palabra. Revela lo que está en su corazón y ellos no pueden ver. Esta tarde es una tarde de ver. Una tarde de revelación. De ir más allá del velo. De ver con claridad lo que ha estado oculto durante tanto tiempo. Declaramos que esta es la hora de los hijos de Dios, de las hijas de Dios. Señor, reconsagramos nuestra boca, nuestros labios, para hablar un lenguaje de honra, de gratitud, de alabanza. Que nunca seamos herramientas en las manos del enemigo. Que promovamos a otros, amemos a otros, disfrutemos el crecimiento de otros. Que no nos perdamos la oportunidad de orar y celebrar lo que vos estás bendiciendo en la vida de nuestros hermanos. Que puedan volver a ver a Jesús cuando nos vean. Que vuelvan a decir de nosotros, wow, miren cómo se aman. Señor, en el nombre de Jesús renunciamos a la falsa humildad. Esta trampa de Satanás. En el nombre de Jesús. Y recibimos todo lo que proviene de vos y lo agradecemos.
Todo lo tuyo en nosotros es nuestra mejor parte. Oh, ven a hacerla crecer. Enseñanos a movernos en los dones, la unción, las gracias que nos han sido dadas. Enséñanos a disfrutar todo lo que nos has dado. Y Señor, en esta hora cancelamos el poder del espíritu de orfandad. En el nombre de Jesús hoy se quiebra todo espíritu de orfandad que haya ingresado por medio de experiencias de abandono o de rechazo. En el nombre de Jesús te cancelamos. En este lugar, el único espíritu que tiene libertad es el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu que nos liga al Padre y nos dice: son hijos y si hijos, herederos. Y esto lo añado yo, también ahora poseedores de lo nuevo de Dios para nosotros. ¡Oh! Hijos de Dios, despiértense. ¡Oh! Hijos e hijas, despiértense. Oh, el Padre clama: ¿dónde están mis hijos? Oh, rimakatara babashara babatorororo. Rababasoro shararara. Oh, rababatorora nananananashe. Y tus aguas, Señor, son aguas de sanidad. Y con esto queremos cerrar. Que esas aguas que son para sanidad de naciones, si esas aguas pueden sanar naciones, ¿cuánto más no nos podrán sanar a nosotros? Señor, hoy hablábamos de la complacencia. Y si tu gozo, Señor, es nuestra fuerza, entonces lo que será tu complacencia, ¿no? Yo soy un padre que se complace en sus hijos. Cuando te veo, veo el diseño de mí. Lo que diseñé desde el principio está en ti. Tu corazón me pertenece. De mí provienes, yo soy tu fuente. En mí están tus orígenes. Si algunos estuvieron dudando del amor del Padre, en esta hora quiero decirte: no dudes más, no luches más. Simplemente disfruta del hecho de saberte y conocerte amado por Él, el Padre de las luces y el Padre de misericordias. El primer pasaje con promesa en las Escrituras, ¿cuál es? Honra. Un pasaje que habla de honra. ¿Qué te parece si hoy honramos al Padre con un aplauso? Sus hijos. Aquí estamos, hijos e hijas del Dios vivo. Una familia maravillosa reunida en derredor de un Padre increíble, único y bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te parece si hacemos ruido de alegría en este lugar? Tenemos padres, somos amados, somos queridos.